Muy bien, ahora dejo a Eduardo, Pastor Eduardo, si activa su micrófono. Muchas gracias. Hola a todos, espero que estén bien. Me tocó introducir un poco o brevemente a Emir. Estaba pensando cómo describo a mi colega y amigo. Yo lo primero que tendría que decir que lo más importante es que es un hombre de familia. Un hombre con una bonita familia, así que entiende lo que es la vida familiar. También es un hombre de estudio. Le gusta saber, aprender, por lo cual le encanta leer. Pero también es un hombre de trabajo. Es un hombre que los estudios le gusta aplicarlo en el área pastoral, pero a su vez en el área investigativa. Recuerden que Emir es una persona que enseña hebreo, domina el hebreo, no como a uno que el hebreo lo domina. Entonces, es interesante poder escuchar sus palabras de un hombre tan, como dijéramos, diverso, un hombre que tiene una enseñanza y a su vez una historia que lo hace ser como una riqueza para escuchar. Los dejo con Emir y los dejo para que él nos cautive con sus palabras. Hermano, qué linda presentación. Gracias. Mira, mis ojos brillan, mira. Te lo agradezco, amigo. Voy a compartir pantalla. Hoy día voy a colocar el cronómetro, ¿ya? Porque no me quiero pasar de los 25 minutos, sobre todo porque este es un tema que personalmente a mí me ha apasionado durante más de 20 años, el tema de la Biblia. Así que voy a compartir pantalla, denme un minuto, por favor. Y después voy a dejar las preguntas, o voy a dejar al tiro las preguntas en el chat, que si no se me va a olvidar, ahí está. Ya, ahí dejé las preguntas, después las podemos ir compartiendo en los grupos. Ya. Hoy día quiero hablarles de un tema que puede parecer eventualmente obvio, ¿no? Y es el de la relevancia de la Biblia en el mundo de hoy. Sobre todo en un mundo que, por un lado, pareciera que la Biblia no es tan importante, ¿no? Pareciera que la Biblia no es un libro relevante en nuestra sociedad. Es más, pareciera que lo que estuviera de moda es como rechazar la Biblia, ¿no? Así como, no, la Biblia es un libro de cuentos, es un libro de mitos, eso ya pasó. El ateísmo, cierto ateísmo, le encanta como desechar un poco la Biblia, diciendo que no, que es un libro que en realidad no tiene ninguna relevancia, pero hoy día les voy a demostrar que es uno de los libros más relevantes en la historia y que se mantiene siendo sumamente relevante. Y cuando digo relevante, no estoy diciendo que lo interpretamos bien. La relevancia a veces pasa por otras cosas y les voy a mostrar qué significa eso. Y al final quiero mostrarle 3 puntitos que son muy propios de la Iglesia luterana, de cómo nosotros miramos este texto sagrado. O sea, si nosotros solo miráramos las estadísticas, nos tendríamos que dar cuenta que en el mundo, que tiene 7.000 millones de habitantes más o menos, por lo menos un tercio de estos 7.000 millones, 2.000 y algo, son cristianos. No importa del sabor, ¿no? No importa de la heladería, ¿no? Tenemos cristianos católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, cristianos de todos los sabores y colores, y estos 2.000 millones de personas en el mundo se refieren a la Biblia como su libro sagrado. O sea, un tercio de la humanidad considera que este pequeño libro es el libro más importante que tiene. O sea, no es un dato menor. Y se han movido masas humanas, se han movido millones de personas, se han conmovido millones de personas estudiando este texto. Nos hemos peleado a destajo por este libro, por interpretaciones que hemos dado acerca de este libro. Los grandes conglomerados económicos y políticos del mundo se han alineado en este libro, ¿no? En la década del 60, en la Guerra Fría, entonces Occidente era el Occidente cristiano, mientras que el Oriente o la Unión Soviética era el otro lado comunista, ¿no? Que no creen en la Biblia, etc. Y eso ocurrió el siglo pasado nomás. Entonces,
Cuando hoy día alguien dice, no, mira, la Biblia no es importante, yo le digo, no, espérate, solamente desde un punto de vista demográfico, geopolítico y religioso, la Biblia sigue siendo súper, súper importante. Más allá de lo que cada uno, por supuesto, crea acerca de este libro. Y les voy a demostrar hoy día la relevancia de este texto, incluso desde el punto de vista de los negocios. Si usted de repente dice, mira, me quiero poner aquí, ¿cómo me iría con el negocio de imprimir Biblias? Bueno, tiene un público cautivo de más de 2.000 millones de personas, por lo tanto no lo veo como un mal negocio, ¿no? De hecho, la cantidad de Biblias que hay hoy día y que se están vendiendo diariamente deja millones y millones de dólares. Hoy día las Biblias vienen en todos los tamaños, vienen en tamaños grandes, vienen en tamaños pequeños, Biblia para mujeres, Biblia para hombres, Biblia con identidad de género, Biblia sin identidad de género, Biblia de todo lo que usted quiera, para niños, adolescentes, grandes, para novios, los que se van a casar, los que se casaron, para los que ya no están casados, etc. Y para todos los gustos, Biblias en todos los idiomas, o sea, un montón de idiomas que se ha traducido la Biblia con distintas tapas, con distintos comentarios, etc. Y siguen saliendo día a día millones y millones y millones de Biblias. Déjenme comentarles lo siguiente. Ahí tienen, por ejemplo, una estadística que salió hace algunos años acerca de los libros más leídos en el mundo. Y fíjense, la Biblia, lejos, ¿no? Los libros más vendidos, lejos, está disparada. Miren, esto es sumamente interesante, porque si hay 3.900, esto es como 3.000, ¿no? Casi 4.000 millones de Biblias vendidas, y los cristianos son 2.000 millones, en promedio hay 2 Biblias por cada cristiano. Por supuesto que hay algunos que no tienen ninguna, aunque no me cuadraría que un cristiano no tenga una Biblia. Esto no es una crítica, ¿no? Simplemente es un dato, y habemos otros que tenemos un montón. Yo debo tener en mi colección privada, debo tener unas 15 Biblias más o menos, 16 Biblias, etc. Pero conozco gente que tiene muchas, muchas más. Chile también ha tenido la oportunidad fíjense que la Biblia en Chile no solo está en español, sino que también está en mapudungún, o en mapuzungún, como se dice en realidad, y también la Biblia en Chile se comenzó a traducir al idioma de los gitanos, en la quinta región, se ha traducido ya el Nuevo Testamento y se estaba trabajando en el Antiguo Testamento en el romané. Por lo tanto, en nuestro país también se ha hecho un trabajo. Bueno, y ahí están los demás libros más vendidos, ¿no? Un libro de Mao Tse, ¿no? El libro rojo, digamos, Harry Potter, El Señor de los Anillos, que evidentemente es el libro que yo, después de la Biblia, les voy a recomendar, obvio, ¿no? Porque todavía sueño vivir como un hobbit en la comarca, pero eso es otra cosa. Y miren, Paulo Coelho, que siempre nos reímos de las frases de Paulo Coelho, ¿no? Ahí está, en el lugar número 5, el Código Da Vinci, etc. Pero la Biblia, lejos, es el libro más vendido. Ojo, vendido, no más leído, ¿ya? Porque no toda la gente ha leído la Biblia de tapa a tapa. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted ha leído la Biblia completa? Yo le podría decir que sí y que no. Nunca la he leído de Génesis y Apocalipsis, así como, ya deberíamos levantarla a leer la Biblia de corrido. Nunca he podido hacerlo. Pero las veces que he leído tantas veces los textos que al final uno dice, miren, entre que todo lo que he leído en 20, 25 años, claro, puedo decir que la he leído toda. No hay un texto que yo diga, no, la verdad es que sí. Hace poco había un texto que alguien puso en Facebook. Yo sé que para ustedes que son más jóvenes, Facebook es una cosa de viejos, ¿no? Pero bueno, en Facebook alguien colocó un texto que yo nunca había visto y dije, oye, ¿ese texto dónde estaba? Y ahí estaba, en la Biblia. Así que siguen habiendo textos y además que tiene que ver con el tema de las interpretaciones. Entonces la Biblia sigue siendo el libro más vendido, dialogado, debatido en la historia del mundo, hasta el día de hoy. Bombazos bíblicos a través de la historia y que han movido la historia. Cómo la Biblia ha tenido estruendos históricos, ¿no? Ahí coloqué una bomba atómica para que vean cómo la Biblia, el hecho de tener el texto bíblico ha movido enormemente la historia. Por ejemplo, Jesús, en el Evangelio de Juan, cuando Juan le llama el Logos, o sea, el Evangelio de Juan derechamente dice que Jesús es Dios, ¿no? Hasta ahí llegó. Jesús es el Evangelio que más dice que Jesús es Dios.
Bueno, esto significó un quiebre total con el judaísmo. Ustedes dirán, ya, pero ¿y eso qué tiene de importante? Bueno, si Jesús no hubiera sido declarado Dios, el cristianismo no hubiera sido otra cosa sino que una secta del judaísmo. Si Jesús no se hubiera separado y el cristianismo no se hubiera separado de los judíos, nosotros seríamos un grupito más de los judíos. Y la verdad es que pasaríamos sin pena ni gloria. Los judíos en el mundo son 14 millones. O sea, nosotros hubiéramos sido, sí, mira, los cristianos, sí, son un grupito de los judíos. Y los judíos son 14 millones. O sea, no hubiéramos existido, pero hoy día somos 2.000 millones, ¿no? Por lo tanto, y eso ocurrió porque en el Nuevo Testamento se nos enseña que Jesús es Dios encarnado, y eso quebró con el judaísmo y finalmente fue liberado el cristianismo hacia el mundo gentil. En segundo lugar, la Iglesia de Oriente se separa de la Iglesia de Occidente, es decir, Roma de Constantinopla, ya por el siglo XI, porque tuvieron varias peleitas ellos, ¿no? Y una de ellas fue si el Espíritu Santo, miren el tipo de pelea, ¿no? Si el Espíritu Santo proviene de Dios o proviene del Hijo, en esta idea de la Trinidad, ¿no? Y si María era o no madre de Dios, ¿no? Porque si Jesús es el Hijo de Dios, pero es al mismo tiempo Dios, ¿la madre de Jesús es la madre de Dios o no? Bueno, ese tipo de discusiones hicieron que Oriente y Occidente cristianos se separaran. Entonces ahora existe un cristianismo que se llama ortodoxo, que deben ser 300 millones, creo yo más o menos, Constantinopla, Grecia, Turquía, etc. Y por otro lado quedó el catolicismo romano con sede en Roma. Tremendo bombazo político y sociológico al principio de la Edad Media por cómo leemos la Biblia, ¿no? Porque alguien dijo, no, pero el Espíritu Santo yo creo que viene de acá, y otro dijo, no, pero la verdad es que yo creo que viene de acá, y listo, esto se transformó en un quiebre. Después viene nosotros, la Reforma Protestante. Martín Lutero, leyendo la Biblia, llega a la conclusión de que muchas de las cosas que se enseñaban en su tiempo estaban mal, ¿sí? Decirlo así, ¿no? Y él llega a la conclusión y dice, ¿saben qué? No, ¿saben que está mal esta cuestión? O sea, si nosotros leemos la Biblia, dijo Martín Lutero, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos están enseñando no son realmente bíblicas, sino que incluso algunas están hechas para la conveniencia de los que tienen más. Listo, quedó la escoba y se quiebra Europa, ¿no? Con esto, y el resultado de la Reforma Protestante es que en el mundo habemos 800 millones de protestantes, hijos de la Reforma. De hecho, cuando a Martín Lutero lo llevan a la dieta de Worms, él dice, mira, si no me convencen mediante la Biblia, entonces yo no me voy a retractar, y que Dios me ayude. Qué miedo, ¿no? Porque lo querían matar. Entonces, fíjense, puros quiebres históricos en la sociedad humana a través de leer la escritura bíblica. Un poquito más adelante, Galileo fue no fue el único, ¿no? De los que dijo, miren, ¿saben qué, señores cristianos? La verdad es que la Tierra parece que no es el centro del universo, sino que nosotros orbitamos el Sol nomás, claro, y le pidieron que se retracte, que cómo podía decir eso. En la época en cuando él decía eso, se creía que los ángeles empujaban los planetas, imagínense. Entonces viene Galileo y dice, no, parece que nosotros nomás damos vuelta alrededor del Sol, listo, quiebre con la iglesia inmediatamente, ¿no? La ciencia por un lado y la tradición por el otro, ¡paf! Listo, pobre Galileo. Las peleas que siempre hemos tenido nosotros dentro del seno de la iglesia por el estudio de la Biblia, porque estamos hablando de la misma Biblia, si no es otra Biblia, es la pelea entre liberales versus conservadores. Eso sigue hasta el día de hoy. Y hoy día los temas de moda serán si la mujer puede ser pastor, ¿no? Bueno, eso en la iglesia luterana, gracias a Dios, no se da. Pero en otras tradiciones protestantes eso sí se da y es materia de debate, pelea, etcétera, ¿no? Lanzarse bombitas de agua entre uno y otro es un problema. Bueno, el tema del aborto sigue siendo un tema porque la gente va a la Biblia y obviamente uno entiende eso. La homosexualidad también es un tema, la ciencia, ¿no? Fíjense que los presbiterianos, los anglicanos y los luteranos han tenido tensiones sobre estos temas. O sea, la iglesia anglicana, por ejemplo, hace, no sé, 10 años atrás, quizás un poquito más, un poquito menos, literalmente se partió en dos la tradición anglicana mundial, que son como 80 millones, justamente por el tema de la homosexualidad.
¿Y qué es lo que se hace? Bueno, la gente va a la Biblia a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Y algunos concluirán una cosa y otros concluirán otra cosa. O sea, no es, definitivamente la Biblia no es un tema que uno podría decir, no, mira, ¿sabes que en realidad no es tan importante? Es súper importante. Ahora, veamos un poco de noticias y sigamos hablando de la relevancia de la Biblia en nuestra sociedad para quien pensaba que no era tan relevante. Les muestro una foto. ¡Poing! ¡Ajá! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! Donald Trump con una Biblia. O sea, esto es un mensaje sumamente potente. Ustedes saben que en Estados Unidos hay como dos grandes partidos, ¿no? Los republicanos y los demócratas. Y los republicanos casi todos están alineaditos en el mundo protestante evangélico. Y son súper biblistas, ¿no? Y además la mayoría son muy literalistas para leer la Biblia. Entonces, cuando sale el presidente de Estados Unidos, el presidente del imperio, digámoslo de esa forma, con una Biblia en la mano, uno dice, ay, 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 aquí hay algo que no sé si me alegra o me asusta. Pero fíjense la relevancia. Imagínense que Trump hubiera salido con un Corán, por ejemplo. Imagínense, ¿qué a la escoba? ¿Qué a la escoba? Está la escoba, hubiera quedado la escoba, ¿no? Pero sale con una Biblia y los protestantes evangélicos dijeron, este es nuestro presidente, este es nuestro presi, ¿no? Pero los cristianos demócratas dijeron, no es una buena señal que el presidente salga. Ustedes saben, por ejemplo, que en Bolivia, cuando hubo cambio de, creo que fue Bolivia, claro, cuando salió Evo Morales, llega una mujer a la presidencia, creo que era así, y llegó con una Biblia en la mano, así, aquí traigo la palabra de Dios, ¿no? Yo no sabía si alegrarme o tener miedo con eso, porque debo reconocer que cuando yo veo a un político con la Biblia en la mano, usualmente a mí me asusta. No sé si nos trae cosas buenas, ¿no? Entonces, eso es supremamente relevante. Ahí está Trump, ¿no? El imperio Trump con una Biblia, pero linda la Biblia. Yo debo reconocer que ese modelo de Biblia yo lo codicio para mi biblioteca. Pero bueno, ese es otro tema. Otra imagen de la relevancia y cómo la geopolítica universal se puede mover a través de la Biblia, ahí está. ¿Es relevante esta imagen? Usted dirá, ¿pero qué es esto? Cristianos evangélicos marchando en apoyo a Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Israel es el pueblo de Dios. Y listo. Y salen por miles en el mundo a marchar cristianos, estos no son judíos, cristianos evangélicos marchando protestantes por Israel. ¿Y qué pasa con los palestinos? ¿Quién marcha por los palestinos? ¿Qué cristianos marchan por los palestinos? Yo me acuerdo que hace tiempo trabajaba en un medio de comunicación cristiano y yo invité a un palestino para entrevistarlo y para que me contara cuál era el drama que había en Israel con Palestina. Una cuestión súper enredada. De verdad, una bolsa de gatos. No hay cómo entender ese asunto. Bueno, era una radio cristiana, me acuerdo. Y termina la entrevista y suena el teléfono rojo, que era el teléfono de la oficina del jefe. Y sale el radiocontrolador y me dice, Emir, el director te llama a su oficina. Yo dije, chuta, desde que estaba en primero básico me llaman los directores a la oficina, ya, vamos. Y el director va y me dice, mire, Emir, Israel es el pueblo de Dios, y si quieren reventar a los palestinos es porque Dios quiere. Así, ¿no? Entonces, esto no es poco, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos, los protestantes de Estados Unidos recaudan millones de dólares para enviarle a Israel, y solo porque Israel aparece en la Biblia como el pueblo escogido, ¿no? Y eso es una lectura bíblica, ¿no? Entonces, esto es sumamente relevante hasta el día de hoy. Bueno, y ahí yo pregunto abajo, ¿y qué pasa con los palestinos? ¿Quién marcha por ellos? ¿Acaso en la Biblia no encontramos nada para apoyarlos a ellos, para salir a marchar por los hermanos palestinos? Sobre todo que los palestinos tienen un montón de cristianos, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Es relevante esta imagen? Cristianos nuevamente con la Biblia en la mano, marchando contra el matrimonio homosexual, porque la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Según esta interpretación, que los homosexuales están todos fritos, que no hay ninguna salvación. Y estas marchas se suceden constantemente en países latinoamericanos y son marchas de miles de personas. ¿Es relevante? Bueno, entre paréntesis les recomiendo un documental que se llama
porque la Biblia lo dice. Búsquenlo en YouTube. Así se llama. Y es la vida de hijos de pastores, de personas, de pastores también, gente de iglesia que son gay. Y cómo ellos sufrieron en su vida cristiana, justamente porque la gente leía la Biblia y les decía, ustedes son unos pecadores, ustedes son una abominación para Dios, etc. Con la Biblia en la mano. Entonces, ahora, estos son ejemplos. Por supuesto que han ocurrido cientos de cosas buenas en la vida, en la vida humana por tener la Biblia en la mano. La liberación, ¿no? La liberación en la guerra de secesión de las personas de color que no puedan ser más esclavos. Bueno, fueron muchos cristianos del norte, sí, porque los del sur con la misma Biblia querían que sigan siendo esclavos, mientras que los cristianos del norte decían, oye, paren con esto, no pueden ser esclavos. Y ambos tenían la Biblia en la mano. Entonces han habido millones de personas liberadas en el mundo de diferentes tipos de esclavitudes porque alguien ha leído correctamente la Biblia. Entonces es un libro relevante, tremendamente relevante, incluso para nuestras vidas personales, ¿no? Hay cosas que nos ponen en conflicto, por supuesto, y vamos a la Biblia y ahí está, ¿no? Y hay cosas que nos conflictúan, pero sigue siendo un libro muy relevante. Ahí está, es relevante esta imagen, el famoso está difícil decirlo, Ku Klux Klan, ¿no? Segregación racial y supremacía blanca, muchas veces con la Biblia en la mano. Y fíjense que se está quemando ahí, una cruz. Con esto podemos ir concluyendo que hay personas que con una Biblia en la mano son un poquito peligrosas para la sociedad, mientras que otras personas con la misma Biblia en la mano pueden ser una luz para este mundo, ¿no? Entonces, si bien la Biblia ha sido un instrumento de libertad para muchos, para los esclavos, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Para los latinoamericanos y para tantas otras personas que han sufrido porque les han impuesto una lectura bíblica, para muchos la Biblia ha sido esto, una llave de liberación. Pero hasta el día de hoy también la Biblia sigue siendo esto. La más poderosa arma en el mundo. Y aquí abajo dice, is the word of God, ¿no? Es la palabra de Dios. O sea, ambas lecturas, esa, la Biblia como llave de liberación y la Biblia como un arma, ambas han sido ocupadas en la historia del ser humano. ¿Qué es lo que nos vino a enseñar Jesús? Que el texto bíblico siempre debe ayudarnos para liberar a las personas de sus propias esclavitudes. Con esto y más podemos decir que sí, la Biblia sigue siendo el libro más relevante de la historia y la forma en que la leamos siempre traerá libertad para unos, conflictos para otros, y yo podría agregar, y esclavitudes para otros. Ahora depende de cómo cada uno de nosotros la lea, cómo la lea, con los instrumentos que la lea, etc. Hay una clave única, nosotros los luteranos tenemos ciertas claves para leer el texto sagrado. Características de la lectura luterana de la Biblia que nos ayudarán a manejarnos mejor en un mundo tan convulsionado como este. Primero, lectura en clave de Jesús. Eso es tremendamente relevante en nuestra tradición luterana. ¿Qué es lo que podría pensar y hacer Jesús respecto a tal o cual conflicto? Ahí está la clave. La primera pregunta que se hace es a Jesús. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más relevante en la vida de Jesús para los seres humanos que vivían con él y los que viven el día de hoy? En segundo lugar, podemos decir que la lectura luterana es una lectura donde las ciencias no son el enemigo. Al contrario, las ciencias nos ayudan a entender este mundo mucho mejor. Entonces, cuando alguien dice, no, que no sé qué cosa, que la evolución, las ciencias no son el enemigo, ¿no? Las ciencias nos ayudan de alguna forma a entender el mundo, no tenemos que disasociarnos, ¿no? No es que yo tenga que ser, no sé, doctor en biología molecular, de no sé qué cosa, fuera del mundo, pero cuando entro a la iglesia digo, bueno, no, en realidad eso no es así ahora. No, la ciencia nos ayuda a entender también,
¿ya? Pero la ciencia por su lado y nosotros también por otro. La Biblia no es un libro científico, ¿no? La Biblia nos quiere llevar de vuelta a Dios, no a una probeta. Por último, la lectura luterana es una lectura que acepta la evolución de la conciencia humana y respecto de sus relaciones sociales, ¿no? Esto significa que leemos la Biblia mirando qué es lo que está ocurriendo hoy día. ¿Dónde están los conflictos? Entren a la página de la Federación Luterana Mundial y se van a dar cuenta que los conflictos hoy día son el agua, los conflictos hoy día son la justicia de género, los conflictos en el día de hoy también tienen que ver con esclavitudes, con pobreza, y esos son los temas, ¿no? Esos son los temas relevantes para nosotros. Y les voy a dejar estas preguntas, voy a cumplir 25 minutos exactos. Les voy a dejar preguntas aquí, yo no sé si dejaron alguna pregunta en el chat o si después la van a hacer, pero bueno, ahí Pancho me dirá. ¿Ha tenido alguna relevancia para ti la Biblia? Eso es una pregunta yo creo que fundamental. Y si alguno quiere decir no representa ninguna relevancia, tiene todo el derecho de decirlo, porque tenemos que saberlo. ¿Sí? Aquí no hay respuestas como santas, sí, no, la verdad es que la Biblia ha sido cuando quizás no lo ha sido, ¿no? Es importante, el principio básico de la relación con Dios verdadera y profunda es la honestidad. Sin la honestidad no se puede. Sin la honestidad estamos en el ámbito de la religión. Con honestidad estamos en el ámbito de la espiritualidad. Segundo, ¿has tenido algún conflicto con alguna parte de la Biblia? ¿Con cuál? ¿No? Sí, sabes que a mí me conflictúa no sé qué cosa. ¿Cuál? Es interesante saberlo. Y la tercera pregunta, lo siento, sonó mi alarma. Justo les quería contar un testimonio. ¿Cómo se pausa esta cosa? No se calla. Ahí sí. Y la última, ¿cómo resolviste este conflicto? Y si es que lo resolviste, ¿no? Porque puede que alguien haya leído la Biblia y diga, pucha, tengo un tremendo conflicto con esta parte de la Biblia y no sé cómo resolverlo. Bueno, estas cosas que quedan ahí también son parte de nuestro caminar bíblico. Amén. Y dejo de compartir pantalla. Sí. Bueno, pastor, como siempre usted ya sabe, a mí me toca agradecerle por su tiempo. Muy buena presentación, muy interesante y además bastante fácil de entender, muchas fotos, muchas cosas. Y así que le voy a leer una pregunta que nos dejó la Nati. La Nati se quedó como con la metáfora de la pistola. Si nos puede explicar un poco más de eso y por qué no es mala la Biblia en sí, si puede como ahondar más en eso. Los peligros. Ok, bueno, la pistola era una imagen, es como una Biblia, ¿no? Si se fijaron, la pistola era una Biblia recortada con forma de pistola. Entonces, lo que quería decir la metáfora es que la Biblia puede ser una llave que abra puertas de libertad, por eso coloqué una palabra Biblia como llave, y también para algunas personas puede ser una pistola en el sentido de que alguien puede tomar la Biblia y dañar literalmente a otra persona. Y de eso nosotros siempre tenemos que tener cuidado, porque hay gente que toma la Biblia y puede dañar a otros. Entonces ahí hay un tema. Bueno, no sé si eso es. ¿Y cuál era la otra pregunta, Pancho? No, o sea, era un conjunto como de todo eso, de los peligros y la pistola y todo eso. Sí. ¿Cómo dañar? Dice Nati. Bueno, por ejemplo, si yo tomo una lectura bíblica respecto a una persona que no cree como yo, por ejemplo, me encuentro con un musulmán, y yo le digo, no, pues, sabes que tú estás súper equivocado, porque la Biblia dice que no hay otro camino, la Biblia dice que acá, y por lo tanto toda tu religión está mal, y si no te conviertes te vas a ir al infierno. Entonces yo estoy dañando al otro, ¿no? No le estoy dando la oportunidad de dialogar, y yo no me estoy dando la oportunidad de conocer al otro, y de ver dónde están las luces, y dónde está Dios ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el mundo mapuche, ¿no? Que al mundo mapuche se le llevó a intentar de convertir y hacerlos cristianos. ¿Y qué haces tú con eso? Es como que alguien llega a tu casa y te dice, mira, ¿sabes que ese sillón está súper feo? Deberías sacarlo. Y te sacan el sillón y te ponen uno nuevo. Y ¿sabes que tu tele está bien chica? Te vamos a poner una tele mejor. Y vamos a cambiar toda la decoración y todo. ¿Qué hace uno con eso? Uno dice, pero eso es una falta de respeto, ¿no? O sea, pregúntame siquiera, ¿no? Bueno, el cristianismo, con la Biblia en la mano, ha hecho cosas como esa, cosas muy buenas, ¿no? En un caso, pero en otro caso cositas como esa. Entonces agarra la Biblia y con los mismos temas bíblicos pueden dañar
a otras personas, a sus culturas, sus familias, su forma de ser, etc. Eso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, aquí desde el cuartel general de la pastoral me están diciendo que todavía tenemos tiempo para el testimonio, por si nos quiere relatar un poco más de eso. No, la verdad es que estaba bromeando con lo del testimonio. Era porque justo empezó a sonar esta cosa de teléfono y no se callaba nunca. Ah, ya. Así que, Puedes inventar una, igual, no hay problema. bueno, iba un hombre caminando. Iba un hombre, ¿no? Sí. Bueno, a mí este tema, por supuesto, me apasiona totalmente, ¿no? Ahora, de que provoca conflictos, provoca tensiones, porque somos seres humanos, ¿no? Y siempre vamos a creer que lo que cada uno tiene es mejor que lo otro. Entonces, pero bueno. Ya, eso. Bueno, como último dato, Pastor, le tenemos que decir que su charla ha estado llegando a otros países porque tenemos a don Eddie García que le manda saludos desde Nicaragua, así que Qué bueno. ahí, así Saludos. que nuevamente agradecerle por su charla y ahora vamos a pasar a la actividad de grupos con las preguntas que usted nos dio, así que yo me despido más y que las finales expliquen. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias, Emir. Nos vamos a ir a trabajar en grupos como nuestros sábados normales.